La entrevista en Memorias que perduran de hoy es con un comunicador dedicado a la formación universitaria. Estudió comunicación en el Brasil, también la maestría, pero el doctorado lo hizo en la Universidad Complutense en España. Dedicado a la actividad académica en la Universidad Católica Boliviana Regional Cochabamba, donde fue por 12 años director de la carrera. Y ahora, trabajando también en la misma universidad, en el área de la investigación. El entrevistado es Esteban Marcelo Crespo, a quien quiero darle la cordial bienvenida al programa. Marcelo, tu saludo inicial al público que verá el programa. Gracias, Tino. Un gusto estar aquí en tu programa. Primera pregunta que casi siempre hago a los entrevistados. ¿Dónde nace Marcelo? En Cochabamba. Marcelo Guardia. Hace rato dije Crespo, ¿no? Sí, soy Crespo también. Podrás ver. Bueno, en Cochabamba. En Cochabamba, sí. Ajá. Sí, soy cochabambino. Mis padres, mi papá es cochabambino y mi mamá es punateña. Punateña. ¿Y tú has estado alguna vez en Punata? Claro, mi infancia he pasado ahí. Ah, sí. Vacaciones. Oh, bueno. Vacaciones pasaba siempre. Tenía mis abuelos que vivían ahí, mis tíos, había toda la familia. Ah, qué bueno. ¿No? Después ha migrado hacia la ciudad, pero sí conozco mucho. Yo siempre voy a Punata, siempre es un referente importante para mi familia. Para mí es grato saber que tu mamá es punateña, porque sí, yo pues paso siempre por Punata para ir a Villarribero. Ah, es ahí al fondo, pues claro. Villarribero es el pueblo de mi papá. Ah, ¿sí? Ah, mira. Bueno, recuerdos, ¿qué recuerdos tienes de la infancia en Cochabamba? En Cochabamba yo vivía en la Ayacucho y México. Ajá. Cuando no había todavía la ampliación de la Ayacucho ni de la México. Ajá. Recuerdos gratos, jugaba pelota quemada, fútbol en la calle, porque pasaba un auto cada media hora. Vivía muy cerca al río Rocha, iba mucho al río Rocha, jugábamos con amigos, teníamos grupos, había mucha juventud, mucha niñez, ¿no? En las calles, cosa que ahora ya es imposible, a no ser que vives en condominio cerrado, sí, porque los niños ya no pueden salir libremente a las calles, ¿no? Mi primer año, bueno, mi kinder lo hice en el Kinder Villarruel, donde conocí un montón de gente. Después hice el primer año de primaria en La Salle, que era una cuadra de mi casa. Claro. Y después mis papás me llevaron al Don Bosco. En el Don Bosco me he formado y ahí he salido bachiller. Ajá. Sí. ¿Y qué tal Don Bosco? Muy bien. Y yo no sé por qué mis papás me llevaron al Don Bosco, pero les agradezco, porque fue una muy grata experiencia, fue un periodo muy importante de formación, en un colegio que yo diría que era avanzado para su época, en comparación con los otros. Era un colegio bastante moderno, sus conductores eran todos curas de varios países, especialmente europeos. Prácticamente nos han formado curas europeos, ¿no? Curas y hermanos, eran una especie, no todos eran curas, pero digamos, había una apertura de mente muy importante, ¿no? Y se notaba no solamente, digamos, en los discursos que se desarrollaban, sino también en pequeñas actitudes. Por ejemplo, nosotros podíamos tener melena, en esa época de melenas, o vestir con ropa de la época, con bota ancha y tacos y todo eso. A diferencia de otros colegios de Cochabamba, también de varones, donde tenían que ir uniformados, con chompita de un color, corte de cabello, ¿no? Estricto, formar en filas para subir a los cursos. Esas cosas no habían en el Don Bosco. Nos daban clases de temas generales, ¿no? Extracurriculares, digamos, como política, como sexo, y temas de cultura, cosas que no había en otros colegios. Por eso considero que nos dejaban fumar, por ejemplo, los que querían podían fumar, eso nos decía el director. Pero es curioso esto porque, porque antes de la permisión, digamos, fumábamos en los recreos, ¿no?
por travieso, por transgresión. Cuando una vez el director dice el que quiere puede fumar, dejamos de fumar. Y nadie fuma en mi promoción. Ni uno fuma. Entonces te das cuenta cómo, digamos, la inteligencia de quienes pensaron eso fue muy efectiva. Uh-huh. ¿Has tenido la influencia de los Beatles en esa época? Total. A los 15 días que yo nací, se presentaron por primera vez los Beatles en Inglaterra. Toda mi niñez escuchaba Beatles, porque mis hermanos mayores escuchaban. Y ellos tenían discos y entonces yo creo que he crecido con los Beatles, Rolling Stones y otros músicos más importantes. Y Melena, decías Bota. He llegado a tener alguna época, ¿no? Pero más me gustaba tener un cabello parecido al de ahora, así medio quechi, porque, no sé, me gustaba más, me sentía más libre. Pero sí, tenía una época de hippie también, andaba con abarcas, con jeans así envejecidos, cadenas en mi cuello, esas cosas. El Colegio Don Bosco casi siempre ha sido partícipe de actividad deportiva, principalmente el fútbol. Sí. ¿Tú has estado ligado al deporte? No me gusta el fútbol ni el deporte. ¿No? ¿Nada? Ninguno. O sea que no eres Natación. ni bistermanista ni aurorista. No, soy bistermanista, pero no practico. Soy bistermanista, sí, obviamente. Pero, digamos, no practico, no me gusta. Los únicos deportes que hago son natación y bicicleta. Y ajedrez, que no exige moverse. Y Marcelo, ¿cómo surge la vocación de ir a estudiar comunicación, pero además al Brasil? Es que mi historia es chistosa. A ver. Yo cuando estaba saliendo del colegio hice test vocacional y me salió bioquímica. Entonces yo entré a estudiar química, licenciatura en química. Estuve como 3 años en la San Simón. Ahí conocí un montón de gente que ahora también son amigos. Y me di cuenta que no me gustaba, ¿no? Entonces yo creo que el test falló. No me gustaba para nada. O sea, estaba mal. Estaba, digamos, avanzando y estaba en niveles intermedios, digamos, pero no sabía nada, no me interesaba nada porque había álgebra, física, esas cosas. Y entonces yo ya me inclinaba por otras cosas, estaba pensando en otras cosas. Y de pronto aparecí haciendo un programa de radio que se llamaba Basta de Rock. Con unos amigos nos reunimos e hicimos un programa de radio en el que pasábamos música todas las noches. En esa época habían 2 FMs, CBA y Litoral, las 2 únicas. Y nos acercamos a la CBA que tenía que funcionaba en el cine Roxy, en el segundo piso. El dueño era el mismo dueño era de ambas negocios, ¿no? Entonces le hablamos de que podíamos hacer un programa y nosotros llevaríamos los discos, haríamos, digamos, comentarios. Y era un programa cultural, al final, muy bueno, que 1 hora por día llevábamos una cantidad de discos y comentábamos, informábamos. Y de pronto nos convertimos en un referente importante porque todo el mundo escuchaba, no habían programas, ¿no? Todo el mundo escuchaba y era una cosa interesante. Pasábamos rock, aunque el programa se llamaba Basta de Rock. Y pasábamos música latinoamericana también. En esa época estábamos en dictadura, la dictadura de Mesa, ¿no? De García Mesa. Entonces, no sé por qué casi digo Carlos Mesa. Un lapsus. Casi un lapsus. Entonces, era una época muy interesante, ¿no? Todavía mucho control, no había libertad de expresión, los medios estaban controlados, nosotros muy jóvenes, muy entusiastas, muy militantes, ¿no? De la democracia. Y en ese periodo se dio el retorno a la democracia, 80, 81, 82. 82, octubre del 82. Así es, todo ese periodo estábamos haciendo el programa. Y fue bueno porque, digamos, de una época en que teníamos que controlarnos, pasamos a una época de libertad en la que ya no había ningún tipo de temor, digamos, ¿no? Siempre había temor, no pongas esa música, no pongas ese tema, no pongas ese autor, porque nos pueden censurar. Especialmente el dueño andaba preocupado. Pero después, digamos, eso fue lo que detonó mi decisión por cambiar de profesión. Porque, claro, ahí dije, esto es lo que me gusta. Claro. Radio, comunicación, arte, música. Y entonces
decidí empezar a buscar y es curioso que fui a la Católica de La Paz a querer estudiar. Había periodismo, era entonces la carrera. Y resultaba muy caro. Pero yo tenía 2 hermanos, uno en Venezuela y otro en Brasil, y les comenté y los 2 me dijeron, vente aquí. De entre los 2 escogí el Brasil. Y de ese modo empecé a estudiar comunicación, ya algunos años, no muchos, algunos años después de haber salido bachiller. Y ahí me sentí como pez en el agua, digamos. ¿Y cómo fue el cambio de Cochabamba al Brasil? Muy interesante, pues una cultura completamente diferente, sintiendo, digamos, porque además me fui en una época de efervescencia política. Había entrado justamente Hernán Siles Suazo a la presidencia en octubre yo me estaba yendo el 83 a estudiar, en febrero. Entonces yo estaba como conectado, y eso fue como una especie de diferencia, porque yo, con los bolivianos en esa época, hemos sido siempre los jóvenes especialmente muy politizados, muy metidos, ¿no? Leyendo, haciendo grupos de estudio, un montón de cosas. Y llegué al Brasil donde la vida era un poco más fashion. Entonces no había esa preocupación, había unos choques interesantes, ¿no? Que fue bueno vivirlos porque me enseñaron a mesurar las cosas, a pensar también de maneras diferentes, reconocer la importancia de que toda cultura tiene lo suyo y hay que saber convivir con todos, ¿no? ¿Y qué tal la universidad? La universidad en la que estudié es una universidad estatal, federal se llama, ¿no? Se llama Universidad Federal de Juiz de Fora. Es una ciudad parecida a Cochabamba en tamaño, muy próspera, al sur de Minas Gerais. Una universidad con buenos equipamientos, con buena infraestructura. Es una universidad interesante, digamos, comparando con lo que era Bolivia, era más técnica, ¿no? Más vinculada a lo tecnológico. Y en cambio, en Bolivia siempre las públicas especialmente más vinculada, más orientada a lo ideológico, a lo teórico, ¿no? Entonces había esa diferencia, pero digamos, yo tenía mi formación y bueno, eso era también interesante porque hasta mi presencia era también interesante para los compañeros del Brasil. Y los brasileños son muy abiertos, ¿no? Yo creo que es uno de los países más abiertos, con gente más amigable del continente, pienso yo. Y me sentí muy bien, me sentí en casa, rápidamente me acomodé y acabé la carrera allá en el 87. ¿Vuelves a Cochabamba? Vuelvo a Cochabamba. ¿Cuál es tu primera actividad laboral? Mi primera fue entrar al periodismo. Fui reportero en CCA, ¿no? Un canal de televisión. Canal 2. Ahí estuve trabajando un tiempo. Fue interesante esa experiencia. No pensé hacer periodismo, pero dije, vamos a ver qué pasa. Me sirvió mucho porque aprendí muchas cosas, conocí mucha gente. Paralelamente empecé a dar clases en un instituto que se abrió, el Nicolás Cerrudo. Ecos. Eso, lo ubicas, ¿no? Ahí me invitaron a dar clases. Y ahí empecé la docencia, ¿no? Como en una materia teórica. Al poco tiempo se abrió, digamos que creo que a los 8 meses, algo así, se abrió la Univalle. Ahí también empecé a dar clases. Y al poco tiempo también de eso, a los meses, digamos, creo que el mismo año fue, se abrió un puesto de guionista en la Casa de la Cultura. El director de Cultura, el oficial mayor, era Mendoza, don Julio Mendoza. El alcalde era Coronel Rivas. Y don Julio y el alcalde Coronel decidieron invertir en cultura, no sé por qué. Decidieron abrir un departamento de investigación donde había como unos 10 profesionales de buen nivel. Estaba ahí doña Marta Salinas, estaba Mónica Iriarte, estaba Gustavo Soto, estaban varios psicólogos, sociólogos, habían varias personas ahí. Y ahí crearon el ítem de guionista para hacer
documentales y ficción. Oh. Y también lo contrataron al Juan Miranda, que era un director de cine, ex camarógrafo de San Ginés. Y armamos un equipo, el Juan Pablo Ramos y otros más. Y armamos un equipo que era una especie de complemento. Se investigaba y también se producía. Uh-huh. Entonces se hizo varios trabajos y uno de ellos fue La Cruel Martina. Hicimos La Cruel Martina, ¿has visto? Sí, sí, claro. Había una del colegio irlandés de apellido Padilla que hace Claudia Padilla. Claudia Padilla, la clase de Martina. Pues. Correcto. Y esa película fue muy exitosa. Demasiado mucho más de lo esperado. La hicimos pasar por todo el país, ganamos premios, Cóndor de Plata, a varias nominaciones. Y ahí de pronto aparecí como entrevistado en varios medios, en la tele, en los periódicos y todo eso. Uh-huh. Entonces fue una muy buena, yo diría que fue todo ese año o toda esa primera época, fue un buen inicio profesional para mí. Uh-huh. Empecé con la docencia, periodismo, guionista, y yo creo que eso ha sido muy gratificante, digamos, como inicio de mi carrera profesional. ¿Y la Católica? Ha sido después. Después. Poco tiempo después, un año, debió ser, un poco más. La Católica... Has estado desde el inicio, ¿no? Claro. Yo he sido del grupo que ha inaugurado la Católica, la sede de Cochabamba. Porque antes solo había teología y filosofía. Claro, filosofía y teología en Ramón Rivero. En la Ramón Rivero. Pero la sede que es ahora se inició con comunicación porque en esta Univalle, donde dábamos clases varios profesores, empezó la carrera muy exitosamente, pero no había otra. Aparte de ECOS, que era un nivel técnico, tuvimos un problema ahí y el director era Fernando Andrade. En la Univalle. En la Univalle. Ahí lo conocí, yo no lo conocía. Y conocí muchos otros, ¿no? Estaba Carlos Krings, la Carolina Espinosa, Pichón Salinas. Todos ellos formaban un buen equipo. Y tuvimos un problema con la universidad y nos desvincularon. Y ahí tocamos la puerta de la Católica y se empezó con la Universidad Católica. El 90. El 90. Y desde el 90 hasta ahora tú sigues vinculado a la Católica. Yo sí, yo soy mueble. No, buenísimo. ¿Qué tal fue la experiencia de implementar una nueva carrera? Porque hasta ese tiempo solo era la Católica de La Paz y Univalle. Pero ahí te estás olvidando tu experiencia. Tú dirigías un programa de formación. Ese fue el curso de profesionalización, claro. Pero es importante. Es un curso profesionalizante de comunicación en idiomas nativos. Así es, sí. Yo impulsé ese curso, claro, con Jaime Reyes. Yo sé. Sí. Y aquí es bueno que también tu público sepa que yo te conocí en esa época, porque cuando hice mi trabajo de grado del Brasil, yo tenía que hacer mi tesis, y dije voy a hacer algo boliviano, entonces vine en una de mis vacaciones y me contacté con mi amiga Katia Ferrufino y ella me contactó contigo. Me dijo, hay una ONG que trabaja temas educativos, audiovisuales. Y de ese modo yo me acerqué a tu oficina y entonces hice mi trabajo ahí. El Servicio Experimental de Televisión. Claro. Así se llamaba, ¿no? Vinculado a CEPRA. A CEPRA, exacto. Y entonces, ya cuando se abrió, ahí fui docente también, pues. Claro, en el curso de profesionalización. Sí. Yo no sé si eso fue antes de que se abra la Católica o después. Antes. No sé. Antes. Fue el 87, 88, 89. Claro, y ahí había grandes estudiantes. Claro, y Fernando Andrade vino a ser el director académico del curso de profesionalización. Ah, mira. Sí. Yo era el director, pero como no tenía licenciatura, para cuidar el aspecto pedagógico y todo esto, decidieron
que Fernando se hiciera cargo del curso. Mira. Yo ya después fui el director administrativo, ¿no? Claro. Bueno, sí. Esa fue en realidad mi primer contacto con la Católica, ¿no? Y después ya se abrió. ¿Y cuál fue tu pregunta? La Católica, ¿cómo fue el trayecto que has ido desarrollando en la formación académica? Mira, la Católica es una institución, fíjate, era la universidad en la que hubiera querido estudiar, pero no pude. Claro. Pero acabé ahí. Yo creo que, digamos, la Católica tiene pues un prestigio, tiene un nombre, ¿no? Es muy fuerte ese peso de la institución, ¿no? Entonces, y eso viene de una tradición, que es casi, se repite en muchos contextos. Tú vas a Sao Paulo y la Pontificia Universidad Católica es la Pontificia, igual en Río de Janeiro, en Lima, lo mismo, las católicas son poderosas. Entonces, son universidades importantes. Entonces, el entrar a ese ámbito me ha abierto muchas otras puertas. Yo diría que la Católica es responsable por mi crecimiento académico, porque a partir de ahí yo empecé a crecer, ya no digamos en el ámbito de la producción audiovisual, que era con el que inicié, sino en el ámbito de la formación y de la investigación, que no los había pensado yo no los planifiqué, eso ha ocurrido de manera espontánea, digamos, y natural. Al poco tiempo de iniciadas las clases, postulé a una beca en el Brasil también, de maestría, y me salió, y me fui. La universidad me apoyó, también me dio como una especie de licencia, porque estuve 1 año o 2, creo, en el Brasil. Y volví como docente. Entonces, a partir de ahí, ¿no? Yo me acuerdo que volví con mi tesis, que era una tesis sobre música popular y comunicación, que son 2 temas que siempre me han apasionado, ¿no? Me ha llamado la atención que me hayas preguntado la de los Beatles, porque se nota que has indagado mi pasado. Entonces dije, voy a hacer una tesis de lo que me gusta, y que me gusta la música y la comunicación. Entonces hice música popular y comunicación. Analicé el Festival Luz Mila Patiño y los Carcas. Entonces terminé mi tesis, la defendí en el Brasil, tuve la máxima nota, vine aquí y hablé con el entonces vicerrector o director académico, no me acuerdo el cargo, que era el padre Hans, que yo no lo conocía. Yo volví desde mi curso y él estaba ahí de autoridad, entonces lo conocí. Yo me acerqué y le dije, me gustaría publicar esto. A ver, mostrame, me dijo. Se lo llevó y al día siguiente me llamó y me dijo, sí, vamos a publicar. Y entonces yo voy a dar una revisada y te aviso. Entonces pasaron unos 2, 3 días y me devolvió el texto con correcciones. Y a mí me sorprendió. Un holandés corrigiendo mi español. El padre Hans van den Berg. Es una eminencia, ¿no? Qué entonces, buenísimo. Además, una persona súper abierta, un académico de nivel. ¿No? Hace pocos meses le han hecho un homenaje, aquí le han dado. Qué buenísimo. Una distinción importante, y lo he visto ahí. Pero en la Católica, además, dije en la presentación que fuiste director de la carrera por 12 años. Sí, pues. ¿Qué tal esa trayectoria? Muy importante. Eso también ha sido sin pensar, ¿no? Porque yo entré primero el 96 como docente a tiempo completo. Antes era docente a tiempo horario. Antes de ser docente, de estar vinculado a la Católica, porque era docente a tiempo horario, o sea, daba 1 o 2 materias y punto. Yo trabajé en un proyecto que se llamaba Prosempa, de Semilla de Papa, donde trabajaba, y había un proyecto paralelo que era Proimpa. En uno de ellos estaba el Pichón Salinas. El Pichón, sí. En Prosempa estaba. En Prosempa. Pichón. Y era muy amigo del Pichón, ¿no? Fallece, que en paz descanse. Y bueno, ahí esa época también ha sido muy importante porque he entrado al campo de la comunicación para el desarrollo de una manera muy, muy, muy
poderosa, diría yo, porque me ha dado muchas herramientas, mucha visión de todo eso. Y después entré como docente a tiempo completo, cuando Fernando fue director por segunda vez de la carrera. Ahí estuve 6 años, creo, algo así. Y ya pues estaba metido, ya estaba como parte de la universidad, pero además ya investigando, fortaleciendo mis capacidades, produciendo, ¿no? Publicando libros y revistas y cosas así. Hemos creado la revista Punto Cero, ¿no? Ahorita la revista Punto Cero es la más importante de Bolivia. Está indexada a 7 agencias de indexación y tiene más de casi 50 números, ¿no? Y ninguna revista en Bolivia tiene esa cantidad. Ahí he publicado más libros, ¿no? Es interesante, don Luis Ramiro Beltrán siempre estaba en contacto con nosotros, ¿no? Yo, fíjate, cuando yo estaba en el Brasil ni sabía que existía don Luis Ramiro Beltrán, yo no sabía quién era. Yo fui a un evento de comunicadores internacional y el que organizaba era José Márquez de Melo. El brasileño, ¿no? Entonces, yo me acerqué y me hice, digamos, conversé con él un poco y yo le dije, soy de Bolivia y estudio aquí en Juiz de Fora. Le dije, qué bien, ¿y qué es de Luis Ramiro Beltrán? Y yo, ¿quién es? Así, no sabía quién era. Es pues el boliviano. Y me dijo quién era, todo eso. Me vas a saludar cuando vayas ahí. Es una eminencia, no sé qué. Bueno, después aparecí dando clase en la Católica y claro, don Luis Ramiro ya volvió a vivir a Bolivia y ahí nos conocimos y todo. Y él siempre me daba consejos. Y me dice, cuando puedas, tú debes armar publicaciones en base a artículos y productos de otras personas. Tú tienes que compilar, me enseñó eso. Y empecé a hacer, ¿no? He publicado como unos 6 libros de estudiantes, de mis propios estudiantes, ¿no? Les mandaba a hacer trabajos de investigación, los hacía diagramar en un libro. Ellos mismos ponían su cuota. Cada estudiante ponía $20, algo así. $20 cada uno. Reuníamos, digamos, un 60 o 70% de todo el tiraje, el resto ponía a la universidad, sacábamos el tiraje y cada uno recibía lo que había puesto en libros, al precio del costo. Entonces por todo lado era una ventaja, académicamente, económicamente también, porque después podía venderlo al doble si quería o regalarlo. Además tenías ahí un dato para tu currículum. Ese tipo de experiencias las repliqué bastante y siempre estuve en contacto y de pronto me fui vinculando a BUEIC, a todas esas organizaciones. Y el 2003, creo que fue, que me nombraron director de carrera. He estado 3 gestiones, ¿no? Hemos hecho muchas cosas, ¿no? Hemos generado un programa de maestría que ha tenido 5 versiones. Los mejores docentes de América Latina han dado clase ahí. Los mejores. Tú te has debido enterar. La Reguil, el Orozco, la Margarida Kroll, el propio Luis Ramiro Beltrán, que nunca había dado clase en ninguna universidad de Bolivia, dio ahí por primera vez. Y un montón de gente importante. Entonces, hemos sacado más libros, hemos ganado premios latinoamericanos de tesis. Bueno, ha sido un repunte importante. Hemos creado un programa doctoral que sigue funcionando hasta ahora, ¿no? Y le hemos puesto pues en un muy buen nivel a la carrera. Muy buen nivel. Yo creo que ha sido una experiencia importante. En San Simón, la carrera de comunicación se crea el año 97. Sí. No aparece escrito por ningún lado, pero dicen que tú habrías participado en la elaboración del plan. Cuéntanos, sí, ¿cómo fue eso? Yo estaba dando clase en sociología. Yo daba clase en sociología. Había varias materias, una de ellas se llamaba Sociología de la Cultura. Y había otra que yo había inventado, era algo así como Comunicación y Sociedad, algo así. Entonces, en esa época, había un señor Camargo en silla de ruedas, no me acuerdo su nombre. Marco Campero.
Marco Camper. Perdón, sí, es él. Y entonces él un día me llamó y me dijo, estamos con la idea de crear la carrera de comunicación y tenemos esta posibilidad, me dijo, que quisiéramos abrir una carrera, pero solo tendríamos opción de abrir como 20 materias, algo así, me dijo. Entonces yo le dije, pero entonces hay que hacer una matricial, un programa matricial. ¿Cómo es eso? Entonces agarramos materias de otras carreras, armamos la primera época, la etapa, y la segunda ponemos como las 20, y listo, y tienes una licenciatura muy poderosa. Y ahí sí hicimos un equipo, Hugo, y ahí estuvimos, hemos participado. Y ahí está la carrera. Esa es la historia. Pero como te digo, en ningún lado aparece claro, porque nunca señalado hay pues, autor. Tu participación. Nunca hay autor. No hay autor. ¿Quién ha creado la carrera? No hay. Nunca, ¿no? O sea, no, claro. Pero sí, digamos, tal vez había una historia, debía haber algún acta, no sé. Algún documento, debe haber. Yo no he encontrado por ningún lado. Sí, así fue. Pero bueno, yo sé que tú has participado. Pero de alguna forma, ¿sabes? ¿No ve? De alguna manera. ¿Quién te ha dicho? Pero eso hay que decirlo también. Sí. Sí, me parece bien, porque era necesario abrir la carrera en la universidad pública. Y has visto que es una carrera exitosa y tiene tanta gente, y cuánta gente ha formado también, está formando. Sí. O sea, igual iba a abrirse. Si no era yo, cualquier otra persona lo hubiera hecho. No, seguro. Bueno, además que no he sido yo solo, ¿no? Varias personas estaban ahí. Ahora, pero además de la docencia, Marcelo, yo diría que tú eres uno de los docentes que más publicaciones, diríamos, ha realizado en todo este último tiempo. ¿Cómo ha sido posible eso? Yo creo que en ese trayecto de haber, después de mi maestría ha sido, yo creo que le encontré el gusto a escribir, el gusto, porque realmente todo me parecía interesante y todo me parecía escribible. Entonces he ido sacando varias publicaciones. Me acuerdo que después de ese libro, de mi tesis de maestría, un señor argentino que se llama, ahorita no me acuerdo qué día, es un hombre famoso, me invitó, en un evento no quise hacer un análisis de contenido de las notas relacionadas con Bolivia y el Mercosur, me dijo. Entonces yo agarré periódicos, hice un Bolivia y la integración del Mercosur, algo así se llama, y lo publicaron en Buenos Aires, ahí salió un librito chiquito. Después yo daba clases de televisión en esa primera época, y yo necesitaba un texto de apoyo didáctico, y no había, primero porque era muy difícil conseguir libros, pero además no había lo que yo quería, o sea, no había una cosa adecuada a lo que yo quería hacer, o sea, tenía que estar buscando textos. Entonces dije, yo voy a escribir. Entonces escribí otro librito que se llamaba Paneo, se llama, del informativo a la ficción, que es una especie de resumen de lo que daba. Entonces eso también fue interesante porque se convirtió en un documento que fue usado mucho por mucha gente. Hasta ahora lo buscan, ¿no? 2 ediciones han salido. Después de ese, bueno, tuve estos libros hechos por estudiantes. Después de ese ya entré a hacer mi doctorado y empecé a trabajar el tema de prensa sensacionalista. Y siempre desde otra mirada, ¿no? Mi mirada, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, es una mirada diferente a la apocalíptica. Yo no soy pesimista, yo no le saco la mugre a lo masivo, digamos. Yo encuentro en lo masivo algo muy rico en términos de cultura. Entonces, ese mi análisis de la prensa sensacionalista era entender los periódicos que a veces surgieron que no habían antes, de Gente y Extra. Desde la perspectiva del lector. Y eso pues era una revelación, porque era como decir, pucha, no había sido tan malo. En realidad la noción de bueno y malo quien lo da es el lector, no uno ajeno, no un académico. El académico está acostumbrado a que porque como es culto y es lector, le saca la mugre a lo popular, ¿no? Y además yo me había formado en temas de cultura popular, o sea que para mí esto era
muy importante ponerlo en evidencia. Entonces encontré así muchas... Y eso no quiere decir que no sea crítico a lo que se supone que hay por detrás también de las astucias de quienes producen esos medios. Entonces, en esa lógica, ya desde que hice mi tesis de maestría con la música, ya entendí que era importante tomar en cuenta el otro lado. Entonces, ese fue un libro interesante, ¿no? Que hasta ahora sigue ahí disponible. Y después ya otros, ¿no? Después hice unos compilados míos ya también, ¿no? Tengo un libro que se llama, con la UPSA, hice un libro que se llama Interacciones, se llama, nada más. Estudios de cultura, no me acuerdo. Ahí tengo varios artículos antiguos de mi primera época, que lo publicó la UPSA. Hasta ahora se utilizan. Ahí tengo un par de artículos que son reutilizados. Y después hice otro más y así. Entonces he ido sacando varios libros, de verdad. Ahorita debo tener unos 12 a 15. Sobre comunicación. Todos son de comunicación. Buen aporte. Ahora, hablemos de logros, de todo tu trabajo académico, en la Católica principalmente, ¿no? Sí. ¿Cuáles serían esos logros? Yo creo que están pues dentro de la carrera, ¿no? De comunicación. El haber creado la primera revista, el haber creado la maestría, el haber creado el doctorado, el haber hecho el rediseño curricular, el haber conducido la acreditación, la primera acreditación, después el haberla puesto pues en un nivel alto, porque eso es lo que ha ocurrido más, aunque parezca inmodesto, pues no, tampoco es un trabajo mío, ¿no? Solito, ¿no? Es un equipo, siempre tuve un equipo. Tú mismo has participado de muchas cosas. Entonces, yo creo que siempre estaba en mi cabeza, siempre está en mi cabeza y sigue, que no podemos estar, digamos, sentirnos menos que nadie, ¿no? Que ningún extranjero, que ninguna universidad extranjera, que ningún teórico, hay que poner siempre al mismo nivel. Entonces creo que eso ha un poco conducido las acciones, porque además que el hecho de participar de instituciones como la IC, ABOIC, FELAFAX, ¿no? Ir a sus eventos, entonces siempre me ha vinculado con gente. Los docentes de la maestría, por ejemplo, ¿por qué han venido? Porque eran amigos. Eran amigos. La Rosana Reguillo es mi amiga. El Juan Díaz Bordenave, ¿no? Una eminencia, dando clase aquí en Cochabamba. Yo lo iba a recoger, los llevaba a mi casa. O sea, realmente, en muchos casos creo que ha sido amistad, ¿no? Porque yo no era un desconocido para ellos. La Rosana Reguillo, por favor, tienes que venir a dar... Ay, no sé qué. Tengo que buscar una agenda, pero por ti lo voy a hacer así. Buena onda, ¿no? Y claro, su presencia era pues una cosa completamente llamativa, ¿no? Don Luis Ramiro. Entonces, yo creo que eso ha sido importante. Un diálogo con la comunidad internacional también relevante y, digamos, con buen nivel, ¿no? Yo creo que el ejemplo de don Luis Ramiro es fundamental para todos. Para nosotros ha sido siempre es como un padre, ¿no? Yo siempre me acuerdo, lo veo así, me recuerdo de él con mucho afecto y cariño, porque él como que nos cuidaba académicamente, ¿no? Digamos, cosas así hacía. Digamos, presentaba un libro en La Paz de algún autor, él compraba 4 o 5. Y dije, ¿para qué está comprando tanto? Es que nos regalaba. Él escogía quién iba a regalar. Nos mandaba así, esto lo he comprado, así. Esas cosas así, era un padre. Era un padre. Y estaba preocupado por la comunidad y él decía, esto hay que hacer, esto hay que hacer. Entonces nos daba unos consejos impresionantes, ¿no? Bien, eso yo creo que es una mística que hay entre los comunicadores bolivianos. Ahora tú sabes que cuando nos encontramos los comunicadores así, que somos un montón ya, somos como familia, ¿no? Yo donde sea voy, el otro día he ido a Santa Cruz y la Jenny Ampuero me ha recibido, él es mi hermano de años, ¿no? Me ha ayudado a presentar mi libro en su universidad, todo, pues es una cosa muy linda, hay una especie de mística, que es también
la característica de la mística de la carrera de comunicación. La carrera de comunicación en Cochabamba, en la Cato, es también así. Tú ves que todos nos hablamos como hermanos, como amigos, ¿no? Los estudiantes nos tutean, a nadie los tean, a nadie. No hay eso de que yo soy doctor, yo soy magíster, me vas a decir licenciado usted. No, nada, todos son tú y tú. Impresionante es eso, porque tal vez para nosotros es natural, pero los de afuera nos ven raros. Los ingenieros, por ejemplo, ¿por qué está tuteando? ¿Por qué? ¿Ves? ¿Te falta el respeto? No, hay total respeto. El respeto no se pierde cuando uno entra en confianza, ¿no? Marcelo, hablemos de reconocimientos a tu trabajo académico. Bueno, tengo algunos reconocimientos. Tengo uno de la Federación, tengo el de la Asociación de Periodistas de La Paz, tengo uno de la Cátedra UNESCO de Brasil, tengo otro de la Federación de Profesionales de aquí, tengo otro de la Gobernación de aquí. Y así se han ido dando, yo no sé por qué. O sea, tú sabes que esas cosas ocurren, ¿no? Sin que uno las planifique. Yo nunca he buscado nada de eso. No, por supuesto. Es que hay gente que busca. No, seguro. Pero como que no tiene valor, ¿no? No, pues no. Claro. No. Ahora, ¿qué es? Pero perdón, antes que yo creo que el principal reconocimiento es el de tu estudiante. El estudiante que por un lado, después de años, viene y te agradece y te dice, ¿no?, es la importancia de tu paso en su vida. Y el otro es el que veas tus propios estudiantes mejores que tú. Eso es lo mejor también, ¿no? Y que te lo reconozcan y te dicen gracias a ti, porque hay un montón. No, por supuesto. Ahora, ¿cómo ves, Marcelo, el futuro de la comunicación, dado que hay una fuerte inversión en tecnologías de información y comunicación? Por ejemplo, ¿qué va a pasar con la radio, con la televisión, con los periódicos? Ya han disminuido su peso, ¿no? Mucho. Antes estudiábamos medios, ¿no? Hay gente que decía los medios de comunicación, la carrera de medios de comunicación, decía el padre. No, ya no, pues ahora hay que estudiar el ecosistema comunicacional que incluye los medios, pero también las redes y también las instituciones y las organizaciones y los imaginarios y todo eso, ¿no? He escrito un último libro que se llama Fuentes de Referencialidad, donde hablo de eso. O sea, el estudio de la comunicación ya no está centrado en los medios. O sea, los medios ya quedaron en segundo o tercer lugar. Ahorita las redes son más importantes, pero en las redes estaban presentes muchas cosas, ¿no? Porque las redes no son, pues, instituciones a quienes les puedes reclamar o pedir algo. Las redes son conexiones. O sea, ¿qué es una red? Es una conexión entre tú y yo en Facebook. Claro. ¿Y qué nos pueden pedir a nosotros, por ejemplo, el compañero? Digan la verdad, nos va a decir, no podemos decir, no hay cómo. O sea, estamos en un otro panorama, otro momento, donde no solo han cambiado las tecnologías y los medios, sino han cambiado las formas de producir verdad, de producir información, de producir comunicación, de producir conocimiento. Todo se ha transformado. Un meme dice más cosas que un artículo de 3.500 páginas. ¿No? Y a veces el meme es más poderoso también que un artículo. A propósito de memes, has publicado un libro sí, relacionado a la política. Correcto. ¿Qué sensación tienes tú de haber hecho ese estudio? Buenísima, pues, porque además me encanta el campo político, siempre me ha interesado. Y yo creo que en ese libro que lo hemos hecho con la Marité Segada, hemos integrado primero la disciplina de la ciencia política con la comunicación, pero además hemos incorporado psicología, hemos incorporado antropología, semiología y otras disciplinas, sociología también, historia, todo eso. Y yo creo que es un análisis de esto que estamos hablando, de este nuevo ecosistema en el cual lo que acabo de decirte viene de ahí. O sea, las formas de producir la verdad se han transformado. Ya no son las mismas de hace 50 años. Claro. ¿No?
estamos en un mundo demasiado vertiginoso, demasiado incomprensible, veloz, que es imprevisible, ¿no? Lo que ha ocurrido este año nomás, la inteligencia artificial, es una revolución demasiado importante que ni siquiera la estamos pudiendo visualizar. Esto va a transformar muchas cosas en el futuro. Entonces, tu pregunta es, ¿qué va a pasar con la carrera, con la profesión? Se va a diversificar. Yo creo que ya no va a haber esa carrera. El concepto de comunicador social, comunicación social, se está fragmentando ya. ¿Ve? Digamos, comunicación digital, digamos, o marketing digital, son parte de la comunicación, pero ya son otras profesiones. Claro. Se está fragmentando cada vez más. Y entonces ya las personas van a ir por donde más les interesa. Eso viene acompañando no solamente los cambios en la economía y en la política, los cambios en el medio ambiente, sino además transformaciones muy profundas, como por ejemplo la dilución de los límites del tiempo y del espacio, porque por ejemplo, tú puedes estar en una reunión con gente de Europa o de Asia simultáneamente, y a los minutos puedes estar en una misa, que es otro tiempo, y después a los minutos podrás estar en la televisión o en la calle o en un banco o lo que sea, una fiesta, pero toda la noción de linealidad del tiempo se ha reventado, y del espacio también. O sea, estamos viviendo otros tiempos completamente distintos, incomprensibles para la mayor parte de los adultos, y muy, digamos, propicios para el desarrollo de las culturas juveniles. Entonces, por ejemplo, ahorita ya no puedes hablar de identidades culturales en un solo sentido. Es imposible, es imposible. Los jóvenes circulan, transitan, hacen muchas cosas impensables, ¿no?, para nosotros. Entonces, y el mercado, las industrias culturales están captando esas demandas y esas tendencias de manera veloz porque están incentivadas por el interés comercial, ¿no? Eso, si lo ves desde un punto negativo, si es comercial, o sea, estás como que atrasado, porque ya no puedes juzgar eso. Es como hablar de la música, cuando dices, es que es comercial, no me gusta, ¿no? Eso no, ¿qué vas a hacer si todo es comercial? O sea, estamos en un sistema neoliberal donde todo lo que haces cuesta y tiene precio. Entonces, pero a eso hay que ver el lado bueno, porque está generando demanda, está generando competitividad, innovación y revolución y cambio y transformación permanente. Por eso hay inteligencia colectiva. Ahora, eso implica que las carreras de comunicación también tienen que reorientar sus planes de estudio. No, claro, mucho tiempo, ya siempre, cada 3, 4 años debieran cambiar de planes de estudio. Nosotros hemos cambiado hace 10 años ya. Ya tenemos que cambiar en la católica. Hay que cambiar. Eso supone un trauma. ¿Ve? En la San Simón es más difícil, porque en la San Simón el docente no quiere que cambie su materia. Es complicado. ¿No ve? Entonces, en la San Simón igual, en la católica igual, pese a que es otro régimen, ¿no?, de contractual y todo eso, no es fácil, pero tiene que cambiar, porque si no cambia, es como tener un profesional del siglo XIX. Claro. No va a tener aptitudes ni capacidades para resolver problemas de la demanda. Y en eso, digamos, las universidades bolivianas siempre tienen ese problema de que están un poco atrasadas a lo que está ocurriendo antes, en el presente, ¿no? Que si tú ves, en otros países están avanzando más, mucho más. Y eso se ve cuando vas a los encuentros latinoamericanos o mundiales, internacionales de académicos, porque ves las nuevas tendencias, las nuevas líneas, las nuevas competencias que se van generando en el ámbito del ejercicio profesional. Ahora estás vinculado al área de investigación en la Católica. Sí. Cuéntanos, ¿qué actividades van desarrollando? La función que tengo es la de coordinar las actividades de investigación de proyectos de todas las áreas, ¿no? En la Católica tenemos tres
sociales, administrativas y exactas. Entonces, los tres tienen sus centros de investigación y al interior de esos centros hay proyectos de investigación financiados de afuera, financiados del país, por el país o financiados por la propia universidad o autofinanciados. Entonces, son proyectos que fortalecen esta capacidad. Toda universidad tiene que investigar y la investigación es fundamental, está vinculada con la formación. Tiene que haber una retroalimentación entre ambas dimensiones. Y lo que se hace es tratar de tener más proyectos, atender mejor a la sociedad, a las demandas de la sociedad, vincularnos internacionalmente, construir redes de investigadores, publicar en revistas indexadas, en publicaciones indexadas para subir el ranking de la universidad dentro de esos parámetros académicos que son internacionales y están globalizados ya. Entonces eso es un reto que estamos aprendiendo, porque la investigación es un componente que ha estado ausente en la universidad, ¿no? Siempre. Hace unos 10 años, yo diría un poco más, recién la Universidad Nacional a nivel nacional ha decidido emprender ese empuje. Y obviamente, bueno, unos con más versatilidad que otras universidades logran, digamos, posicionarse mejor. Pero creo que este es un componente fundamental que obviamente tiene que estar fortalecido, ¿no? Y eso es lo que hacemos, coordinar esas actividades a nivel nacional. Aparte, yo también investigo porque participamos de proyectos. Yo participo en un proyecto financiado por las universidades flamencas de Bélgica y coordino un grupo que se llama Vulnerabilidad Social, con el cual trabajamos con jóvenes en Tiraque. Entonces trabajamos temas de medio ambiente, temas familiares, temas de comunicación, temas de cultura, varios temas de identidades, todo eso. Entonces tenemos equipos, ¿no? Incluso hay chicos de la San Simón que trabajan con nosotros, ¿no? Participan y han defendido sus tesis y están haciendo todavía cosas. Buenísimo. Ya para concluir la entrevista, Marcelo, de cara al futuro, ¿qué retos, qué desafíos aún quedan? ¿En la profesión? En la profesión. Yo creo también que en tu vida personal, familiar. Bueno, familiar, mis hijos ya están grandes, ya estarán haciendo sus vidas. No pienso tener más hijos. Mascotas, tal vez. Yo quisiera investigar, seguir investigando, o sea, dedicarme más a la investigación y también a la docencia. No quisiera dejar la docencia. Me gustaría dar clases en San Simón. Nunca he dado clases en la carrera, nunca he dado clases. Es el mismo deseo de Fernando Andrade. ¿Sí? Sí, no sí. me digas. Qué bien, pues ojalá que tengamos la oportunidad ambos de hacerlo en un momento, ¿no? Yo le tengo un especial cariño a la San Simón, a la carrera. Siempre estoy vinculado de alguna forma. Siempre hay gente que me busca, a veces no los busco yo, vienen los estudiantes a pedirme consejos, cosas, estamos siempre así. Entonces, y esta última época hemos trabajado de manera muy estrecha con estudiantes, ¿no? A través de las materias de formación de grado, con el Gunnar, con la Roxana Bud, etc. He presentado mi libro también el año pasado en San Simón. Bueno, entonces, yo creo que las carreras de comunicación tienen que fortalecerse en esa apertura así veloz también, porque hay que acompañar lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es muy rápido, es muy vertiginoso. Marcelo, quiero agradecerte por haber aceptado esta entrevista en Memorias que Perduran. Tu despedida del público que verá el programa. Claro, muchísimas gracias. Yo feliz pues de estar en este programa. Yo hace tiempo veía este programa donde el Tino entrevista a los caballeros, así. Ojalá que no me toque todavía, pero ya me tocó. Gracias, Tino. Un gusto estar aquí. No, a ti, Marcelo. Gracias agradecido. por todo el apoyo. Yo le debo mucho al Tino porque muchos años, desde hace muchos años hemos estado juntos así paralelamente colaborándonos. No, así es. Ha sido grato, Marcelo, conversar contigo, recuperar además esta semblanza de vida para que el público sepa del personaje que se entrevista en Memorias que Perduran. Marcelo nació en Cochabamba y
de Cochabamba pues tiene gratos recuerdos, principalmente de la calle y de las pocas movilidades que transitaban en la época de su infancia. Nos ha contado que él empezó estudiando bioquímica en la Universidad Mayor de San Simón, pero que en el trayecto de la formación él se dio cuenta que no era su vocación. Empezó a vincularse con la radio CBA, para desarrollar un programa de música, Basta de Rock, y precisamente es ahí donde él descubre su camino por la comunicación. Decide irse a estudiar comunicación al Brasil, luego estudia la maestría y el doctorado, pero además muy vinculado a la formación académica en la Universidad Católica Boliviana, la Regional San Pablo en Cochabamba, donde él ha sido 12 años director de carrera y ahora vinculado al área de la investigación en la Universidad Católica. Un trabajo que, por supuesto, implica dedicación de horas, esfuerzo y, sobre todo, coordinación con las otras carreras de la propia universidad. Había dicho que Marcelo fue partícipe de la elaboración del plan de estudios de la carrera de comunicación de San Simón. Y creo que es también algo que lo debemos destacar, aunque no aparece escrito por ningún lado. Amigos, ha sido grato estar en el programa. Hasta pronto.